Tenemos visitas y nos gusta recibir visitas, sobre todo porque, bueno, mañana comienza una nueva temporada de los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, que dirige el maestro Andrés Tolcachir. La Fundación del Banco Provincia de Neuquén presenta la apertura de temporada 2026. Tanto mañana y la siguen el sábado 28 de febrero a las 9 de la noche en el Cine Teatro Español. Y estamos con María Sol Nardosa, concertino de la Orquesta Sinfónica del Neuquén. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Sol, y bueno, muchas gracias por venir al estudio. Agradecimiento mío. En un momento donde están con mucho ensayo, muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno. Empezamos este año muy contentos. Ahora empezamos el ciclo de conciertos en el Teatro Español, sí. Pero en realidad empezamos allá a ponernos con la música en enero, con el acompañamiento de la Gobernación y de la Fundación del Banco Provincia de Neuquén, a la cabeza de la presidenta Marlene Velázquez. Fuimos a tocar al Mesidor, un grupo reducido de la orquesta. Estuvo hermoso. Hablamos con un marco increíble. Hermoso, la gente vino con las reposeras, el mate. Fue muy lindo. Y hace unos días estuvimos en Chosmalal. En el Torreón. En el Torreón. Hermoso escenario. La verdad que no había tenido el privilegio de tocar. Histórico, ¿no? Sí, hermoso. La verdad que muy lindo. Así que ya empezamos desde ahí. Claro. Bueno, y esta semana ya empezamos con los ensayos por el ciclo de concierto en el Teatro Español. Bien. En tu caso, vos sos la primera violinista, ¿puede ser? Claro, yo soy el primer violinista. ¿Qué significa ser el concertino? O concertino, exacto. Es como la mano derecha del director, digamos. Yo soy la jefa de las cuerdas, la que unifico el criterio técnico para que las cuerdas suenen uniformes, ¿no? Y ayudo al director en lo que él no puede ver, yo estoy ahí para secundarlo, ¿no? Pero a la vez tocas. A la vez toco, por supuesto. Sí. ¿Cómo empezaste con el violín? ¿Cómo es fue una historia mi historia con el instrumento? Bueno, mi papá era fanático de la música, tocaba el piano en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires. Y tenía, muy loco como sido la historia, porque tenía un amigo que era luthier de violines. Luthier significa el que crea los violines con las manos, que era hincha fanático de Huracán. Mi papá era hincha fanático de Huracán. Iban todos los domingos a la cancha. A los 8 años me dice mi papá, vamos a buscar a Bustamante para ir a la cancha. Bueno, dale, vamos. Yo lo acompañé a mi papá a todos lados. Llego al taller de este amigo, que era el luthier de violín, y mientras ellos charlaban, yo tomo un violín y instantáneamente lo puse en la posición que tenía que ser, cuando yo nunca había visto un violín. Entonces el amigo de mi papá le dice, hacela estudiar el violín. Así fue como empezó mi mundo con el instrumento. Claro. Empecé a los 9 años y tengo 47 y acá estamos. ¿Y dónde te formaste? Me formé en Buenos Aires en el Conservatorio Nacional. Primero Conservatorio Morón, después Conservatorio Nacional. Mi profesor era Edgardo Cataruzzi, que era el suplente concertino de la Filarmónica de Buenos Aires. De Buenos Aires. Exacto. Y qué bárbaro, ¿no? Porque encontrar, digamos, el destino en un azaroso, ¿no? Exacto. Porque ibas a la cancha y terminaste tocando el violín. Exacto. ¿Tuviste alguna otra vocación o te volcaste de lleno al violín? No. Mi vida fue el violín. Muchas veces me preguntan si no me molesta físicamente. No, el violín es parte de mi cuerpo. Claro. O sea, no. Y ese día que fuiste que fuiste con tu papá, ¿colocaste el violín exactamente en la y nunca habías visto? Nunca había visto. Mira vos. La verdad que no. Mi papá era pianista, escuchaba música clásica en casa, pero nunca habíamos. Así fue como empezó mi historia con el violín. Ajá. ¿Y cómo llegaste a Neuquén? ¿Cómo llego a Neuquén? El que crea la Orquesta Sinfónica de Neuquén es Naldo Labrín. Sí. Naldo Labrín era director también de la orquesta de Lanús en Buenos Aires, en la universidad. Y yo era concertino en la orquesta de Lanús. Mira. Y me dice, estoy creando una orquesta en Neuquén, ¿te gustaría ir? Y le digo, ay, Naldo, no sé, venite de la ciudad. Bueno, pero 6 meses antes había convocado a mi hermana, que es la primer viola de la orquesta, Clara Nardosa. Dije, bueno, voy a ir y voy a ver qué tal. Me voy unos meses y vuelvo. Llegué a Neuquén y no me fui nunca más. Me enamoré totalmente de Neuquén, me atrapó, como a todos los que llegamos acá, y no me fui más. Llegué un 3 de marzo del 2001 y no me fui más. Está bien. ¿Qué significa la orquesta? ¿Qué significa para Neuquén
desde arriba del escenario, ¿no? La orquesta sinfónica. Yo creo que la orquesta sinfónica, muchos tienen la utopía de que que la música clásica es solamente para gente de élite, lo cual no es cierto. No es cierto. No es cierto. Fue en una época. En una época sí, mucho en la antigüedad, Hace digamos. mucho. Pero ya no le llega a cualquier tipo de persona, de lugar. Hemos tocado en hospitales, en hogares, hemos ido al interior de la provincia. Yo siempre digo que fuimos a tocar una vez a Las Ovejas y llegaron a caballo al concierto. Mirá qué Hermoso. lindo. Y todos vestidos de negro, y ellos llegaron a caballo, estacionaron sus caballos en la puerta del gimnasio donde tocamos. O sea, creo que en cierta forma los mismos músicos que estudiamos académicamente la música clásica, todo esto nos abrió un montón la cabeza. Claro. Sí, obvio. Porque también nosotros, nuestro sueño era tocar en el Colón, tocar. Y hoy por hoy, yo siempre digo que no hay nada que me llene más que tocar para la gente común. Que la gente que vos pensás que no, por ahí no le va a gustar. No hay Porque nada que está me- ese prejuicio, ¿no? Sí, sí, no hay nada que me haga más feliz que estoy en la calle caminando, voy a un supermercado y me diga, vos sos el primer violín de la orquesta. Qué lindo. Y lo yo reconoce. digo, sí, soy el primer violín de la orquesta. Sí, sí. Sí, Sí, una orquesta muy joven, de muy integrantes joven. muy Nosotros jóvenes, llevamos muy todos jóvenes, chicos, muy chicos de claro. 20 años, de 20 a 25. Claro, en el documental del año pasado que presentaron se mostraba eso, ¿no? Gente que ya tenía su trayectoria, pero que había empezado desde Sí, muy sí, joven. sí. Así y que nosotros, en realidad, yo crecí junto con la orquesta. O sea, Sí. crecí junto con la orquesta. Claro, claro, claro. La orquesta me hizo crecer y yo hice crecer a la orquesta. Creo que fue mutuo de los dos lados, ¿no? Y Andrés, ¿cómo es como director de orquesta? Andrés, lo yo conocemos, bueno, Sí, yo Andrés lo lo- hemos Sí, entrevistado. es un pero... invitado habitual. particularmente yo a Andrés lo conozco porque nosotros éramos compañeros de la Sinfónica Juvenil en Buenos Aires. Ah. Él tocaba el clarinete, no sé si les dijo. No Él nos dijo, tocaba el no nos dijo. clarinete, él Lo tocaba voy a el anotar. clarinete. Él tocaba el clarinete y nos conocimos en la orquesta juvenil de Libertador San Martín. Su maestro, que es Bensecri, también fue mi maestro. Él me enseñó a hacer concertino en la orquesta, ¿no? Ahí nos conocimos. Cuando nosotros estuvimos acá, él vino a hacer una ópera que fue Così fan tutte. También le gustó mucho el lugar. Y después Naldo lo trajo como director asistente, digamos. Así cayó como todas nosotras. Todos paracaidistas, eh, pero nos quedamos. Nos quedamos. Sí. También formó su familia en Neuquén y, Sí. y bueno. ¿Cuántos integrantes cuántos violinistas conforman la orquesta? Porque vos sos En este momento, la que está sí, a cargo de... Hay sí. 8 violines en la fila de primeros violines, que Sí. es mi fila, y hay 7 segundos violines en la fila de los segundos, digamos. Y pregunto de la ignorancia. Sí. Esta separación entre primero y segundo, ¿a qué se debe o cómo? A una altura, cómo a una altura de instrumento, los Ah. primeros violines tocan las posiciones más agudas Ajá. y los segundos violines tocan en las posiciones más bajas. Ajá. ¿Sí? Es simplemente por eso, digamos. Casi siempre tocan en terceras, casi siempre los primeros son los que tocan la voz más aguda y los segundos son un poco poco más más grave. grave, más los que acompañan. Exacto. Después están las violas, después están los chelos y los contrabajos. En ese orden, cada vez más grave, Ujú. ¿no? Y en el momento que estás tocando, ¿no? Porque vos estás adelante Sí. y vas escuchando lo que viene de atrás, ¿no? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es hacia dónde vas cuando vas escuchando esa melodía, esa música? Sí, en realidad creo que para cada uno es muy particular, ¿no? Como la siente la música, todos sentimos diferente. En mi caso, cuando yo toco el violín, es como que me aíslo totalmente del mundo. Para mí no hay público, para mí no hay personas. Soy yo y el instrumento y la música en mis oídos. Tengo, digamos, esa capacidad de escuchar lo que están tocando todos de la orquesta. Entonces ya sé cuando ahí viene el solo de este, ahí viene el solo del otro. Me respiro porque hay solos muy complejos de los instrumentistas de viento, sobre todo que tienen partes real, que significa que cada uno tiene una parte diferente. No es como la fila de las cuerdas que todos tocamos lo mismo, salvo el primer violín que suele tener algún solo o algún jefe de fila. Ellos tienen partes real. Así que estoy como un poco escuchando a todos mis compañeros, pero muy inmersa en mi instrumento y Compenetrada. muy claro, compenetrada. claro. Sí, muchas veces me dice, ¿por qué estás tan seria cuando tocas? Porque estoy muy concentrada, Claro. muy concentrada. Sí, a mí particularmente el violín es tan Sí. sensible, ¿no? Te hace vibrar cuerdas tan íntimas, ¿no? Claro, Que a mí me claro. emociona, Claro. me emociona. Bueno, y eso es lo que nosotros
creo que en cierta forma, yo por eso toco el instrumento que toco. Cuando yo veo a la gente emocionarse en el público, a través de lo que yo toco, no hay nada que te dé más placer que eso, ¿no? De poder llegar, porque en realidad es una conexión entre el músico y el público. No hay nada más lindo que llegar a eso. Decías de tu hermana, Clara. ¿Toca el clarinete? Ella toca la viola, es la guía de violas de la orquesta. Así que nosotras en nuestro mundo hemos sido para todos lados. Está enfrente mío, claro, exacto, claro, la que está enfrente mío. Claro. Sí, así qué bárbaro, qué lindo, ¿no? Sí, poder compartirlo. Sí, un mundo con ella, ¿no? Nuestro mundo en la música y fuimos me imagino juntas. Que para tu padre sí, la para gloria. mi papá era la gloria, sí. Mi papá un recontra fanático de la música, así imagínate. que imagínate ¿Son lo las que era únicas para él. dos o tiene Somos más? las únicas dos. Sí, tenemos 2 hermanas más, pero son docentes. Ajá. Una vive acá en Plotier y la otra vive en Buenos Aires. Qué lindo. Qué lindas historias. Bueno, contá un poco mañana Bien. en qué va. Mañana empieza el ciclo a las 9 de la noche en el Teatro Español. Los esperamos a todos. Tocamos una sinfonía de Dvorak, hermosa, la número 7, muy linda, muy expresiva. Tocamos Weber y tocamos Ravel, ¿no? Que ahí incluimos a el arpa en esa obra que es muy linda. ¿Sí? Qué lindo. Va a ser un programa de obras muy sentidas, así que va a estar muy lindo, va a estar muy interesante. Muy interesante. Bien. Bueno, mañana entonces a las 9, la Orquesta Sinfónica del Neuquén, esta primera presentación en esta apertura de temporada, aunque estuvieron en Chosmalal y en el Mesidor también, organizado por la Fundación Banco Provincia de Neuquén, en el Cine Teatro Español, siempre está a pleno, Cine, teatro español a por pleno. Por suerte y gracias a Dios la gente nos acompaña, que es al fin y al cabo para lo que tocamos. Yo soy de Buenos Aires, voy a decir algo personal, yo soy de Buenos Aires y cuando llegamos con mi mujer, que ella era habitué del Colón, porque iba con su padre, que le gustaba mucho la música clásica. Lo primero que preguntamos cuando llegamos acá, ¿dónde se puede escuchar música clásica, ¿no? Y me acuerdo en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue, se hacían unos conciertos, y después pasó al Cine Teatro Español, o después, yo llegué en el 2004. Claro, sí hemos recorrido varios lugares. Claro. Sí. Y recuerdo que, bueno, había una gran diferencia cuando ingresaron al Cine Teatro Español en cuanto a la acústica y en cuanto se disfrutaba de otro momento, ¿no? Se disfrutaba de otro momento, sí. Claro, por suerte hemos podido tener ese espacio que es muy importante para nosotros y creo que para la comunidad también. El pleno centro de Neuquén, creo que es ahí en el centro. Y mucha gente joven, muchísima gente joven que los va a escuchar. Sí, como te digo, ya no es lo que uno era antes, que iba la gente mayor y la gente y se iba de traje. No. Hoy puede ir. Muchas veces tengo amigos y amigas que me dicen, ¿y cómo me he visto para ir? Con un jean, por Dios, como agarralo primero. Hay que estar para cómodo, sentarte y poder disfrutarlo. Era una fiesta. Claro, antes era la salida. Era la salida. Entonces vos también para ir al cine o para ir a misa. Tal cual. Era eso. Entonces ahora es más también popular. Lo transmiten los músicos, ¿no? Porque gente tan joven transmiten esa cosa de hecho, cotidianeidad. En el teatro usamos el negro por un tema del escenario, las luces, pero nosotros en realidad cuando tocamos fuera del Teatro Español, nosotros tocamos de civil, o sea, vestidos común, con ropa tuya. Relajados, tal cual. Bien, María Sol Nardosa, concertino de la Orquesta Sinfónica del Neuquén, mañana y el sábado también a las 9 horas en el Cine Teatro Español con esta presentación de Ravel, Dvorak, ¿no? Dvorak y Weber. Así que bueno, están todos invitados para ir a disfrutar de la muy buena música clásica que ofrece la Orquesta Sinfónica del Neuquén.